Muy buenas tardes, apreciados colegas de la hermana República del Ecuador, así también a los colegas de Bolivia y a los colegas, a las personas que están siguiendo esta difusión. Vamos a estar haciendo un estudio de derecho comparado en materia constitucional. Al respecto, tengo que mencionar que la Constitución Política de Bolivia data del mes de febrero del año 2009. Y bien, vamos a hacer una comparación en esta primera clase sobre los principios fundamentales de la Constitución. Bien, ahora hay que hacer un estudio comparativo sobre las bases fundamentales que tiene y los elementos que tienen los estados. La hermana República del Ecuador, en el artículo primero, artículo segundo, artículo tercero, artículo cuarto y quinto, desarrolla cuáles son los principios fundamentales y señala que el Ecuador es un estado constitucional de derecho. Bien, en Bolivia se ha establecido como bases fundamentales en el artículo primero hasta el artículo sexto, y luego recién ingresa en el capítulo segundo a lo que son los principios fundamentales, es decir, los principios sobre los cuales se va a generar las directrices de la administración de justicia, entre otros aspectos. Y dentro de estos principios también la Constitución de Bolivia menciona los valores y los fines del Estado, desde el artículo séptimo hasta el artículo décimo. Posteriormente, ya en el artículo 11, se manifiesta y se toca el tema del sistema de gobierno en Bolivia hasta el artículo 12. A partir del artículo 13 ya se tocan los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de Bolivia. Bien, en cuanto al Ecuador, se ha reconocido literalmente que es un estado constitucional de derechos. En Bolivia se ha constituido Bolivia en un estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Esto quiere decir que existen las autonomías a nivel departamental, a nivel regional, a nivel municipal. La Constitución, de esa manera, ha constituido a Bolivia como un estado unitario social de derecho plurinacional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Bolivia ha señalado que Bolivia es un estado constitucional de derecho a través de la sentencia constitucional plurinacional 2246, quebrado 2012, del 8 de noviembre. Y es muy importante tener en cuenta la diferencia de un estado de derecho, como antiguamente se podía apreciar la forma de los estados. Antiguamente se podía hasta el siglo XX ver que en los países las leyes se aplicaban porque eran una manifestación del soberano. Las leyes se aplicaban meramente tal cual estaban establecidas. Luego, la sentencia constitucional que estoy mencionando, la 2246, quebrado 2012, del 8 de noviembre, del Tribunal Constitucional, señala que Bolivia se ha configurado bajo la figura de un Estado constitucional de derecho. Y aquí viene la importancia de diferenciar el Estado de Derecho del Estado constitucional de derecho, porque en esta sentencia constitucional, el Tribunal Constitucional de Bolivia señala que bajo el Estado constitucional de derecho, el rol del juez ya no es el de mero aplicador de la ley, sino su intérprete, quien al momento de efectuar su labor hermenéutica deberá hacerlo siempre desde y conforme a la Constitución. Aquí vienen los avances, el desarrollo del derecho que ha tenido un efecto positivo en todo el mundo. Estamos hablando del Estado constitucional de derecho. El Estado de Derecho
que ha sido superado. Y una de las características fundamentales es esta, principalmente, donde el juez ya no es el mero aplicador de la ley, sino que interpreta la ley. Antiguamente, por el año 1850, de acuerdo a Savigny, la interpretación contenía 4 elementos: el elemento gramatical, el elemento histórico, el elemento lógico y el elemento sistemático. A través del desarrollo en el tiempo, estos elementos han ido incorporando un elemento primordial, el cual es la Constitución. De acuerdo al profesor Carlos Hugo Preciado Domenech de España, él en su libro La interpretación de los derechos señala que la interpretación debe partir tomando en cuenta siempre el primer paso, es decir, la Constitución. Luego, recién pasar al segundo elemento, que sería el elemento gramatical de la interpretación. Entonces ahí radica la gran importancia y la diferencia, hablando de justicia, en cuanto a la administración de justicia, a una administración de justicia imparcial. Esto en la hermana República del Ecuador está concebido como un principio. La justicia es un principio en el Ecuador. En cambio, en Bolivia es un valor. Así lo ha señalado la Constitución Política del Estado en Bolivia. Bien, este aspecto es muy importante porque en el artículo primero Bolivia se ha constituido en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Sin embargo, por todos los aspectos que demuestra la Constitución Política del Estado de Bolivia y de acuerdo a la interpretación que realiza el máximo intérprete y guardián de la Constitución, el Tribunal Constitucional Plurinacional, Bolivia es un Estado constitucional de derecho desde el año 2009. Bien, vamos a tocar aspectos muy importantes solamente porque el tiempo es muy corto, estos 10 minutos. Sin embargo, voy a estar atento a las preguntas que puedan realizarlas en este taller. A diferencia del Ecuador, en Bolivia hay muchos idiomas oficiales, ya que al ser un estado plurinacional de Bolivia, se ha reconocido como idiomas oficiales el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que son el aymara, el araona, bauré, bésiro, canichana, el cabineño, el cayubaba, el chacobo, chimán, SJ, guaraní, guarazué, guarayu, itonama, leco, también el idioma machajuyay, callahuaya, machineri, maropa, mojeño trinitario, mojeño ignaciano, moré, mosetén, movima, pacahuara, puquina, quechua. En Bolivia el idioma quechua es conocido con ese nombre. Veo que en Ecuador es quichua, sin embargo en Bolivia es quechua. Sirio no, tacana, tapiete, toromona, uruchipaya, huenjayek, yaminawa, yuki, yuracaré y samuco. Como han podido apreciar, son varios los idiomas oficiales del estado, son 33 idiomas en Bolivia que son oficiales. Una similitud que tiene la Constitución es que en Bolivia también se reconoce a Sucre como la capital de Bolivia. En el Ecuador, en la hermana República del Ecuador, el artículo 4 señala que la capital del Ecuador es Quito. Lo propio son una analogía que contienen nuestras constituciones hermanas. Ahora bien, ingresemos al tema de los principios, valores y fines del Estado. El artículo 7 señala que la soberanía reside en el pueblo boliviano. Se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable e imprescriptible. Bien, ahora ingresemos a la parte que nos compete en este taller. El Estado asume y promueve como principios, aquí es donde ingresan los principios fundamentales, reconocidos en la hermana República del Ecuador, en el artículo 1 hasta el artículo 5 de la Constitución Republicana del Ecuador. Y en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia
Estos principios están reconocidos en el artículo 8, parágrafo primero, donde señala que los principios ético-morales de la sociedad plural boliviana son el amaquella, amayuya, amasúa, que significa no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Amacamaña, que significa vivir bien. El principio ñandereco, que significa vida armoniosa. El principio tecocaví, que significa vida buena. El principio ibi maraí, que significa tierra sin mal. Y el principio capañam, que significa camino o vida noble. Esos son los principios reconocidos como tales en la Constitución Política del Estado en Bolivia, en el artículo 8, parágrafo primero. En el artículo mismo 8, artículo 8, parágrafo segundo, se reconocen los valores del Estado Plurinacional de Bolivia. Y señala la Constitución que el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. Bien, tenemos que hacer hincapié en la diferencia entre los principios y los valores. Si bien al principio he mencionado que en Bolivia la justicia es asumida como un valor, en la hermana República de el Ecuador está reconocido como un principio. En el artículo primero de la hermana República del Ecuador se señala que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Ahí está. La justicia en la hermana República del Ecuador está concebida como un principio. Y los principios son las directrices que van a motivar a todos los órganos del Estado, incluyendo los ciudadanos en Bolivia, a que puedan decidir determinados aspectos. En cambio, los valores están orientados hacia un ideal social. En este caso, la diferencia que existe en cuanto a la justicia en la hermana República del Ecuador es que está concebida en el Ecuador como un principio, y en Bolivia la justicia está concebida como un valor, es decir, un ideal social. La justicia, como todos sabemos, tiene un concepto clásico desde Roma, ya con el emperador Justiniano, quien señalaba en las Institutas de Justiniano, en el artículo primero, señalaba que la justicia implica dar a cada quien lo que corresponde. Pero ya los estudios y acudiendo a John Rawls en su libro La teoría de la justicia, se ha podido concebir que implica más aspectos y que está equiparada a un aspecto de imparcialidad, que es algo imparcial en cuanto a la administración de la justicia. Esa imparcialidad que es característica y que debe ser una característica natural de los organismos del Estado. Entonces, en Bolivia, de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado de Bolivia, en el artículo 8, parágrafo segundo, la justicia es un valor. Y en Ecuador, la justicia es un principio. Bien, el artículo 9 de la Constitución boliviana señala que son fines y funciones esenciales del Estado: constituir una sociedad justa, armoniosa, garantizar el bienestar, el desarrollo y la seguridad, reafirmar, consolidar la unidad del país, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución, garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud, al trabajo, promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales. Bolivia es un Estado pacifista. En el sistema de gobierno en Bolivia se ha asumido la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, la cual se organiza Bolivia a través de un presidente que es parte del poder ejecutivo, el poder legislativo compuesto por los senadores y diputados,
el poder judicial, compuesto por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y el poder electoral. Ahora bien, la democracia en Bolivia se ejerce a través de de manera directa y participativa. Se ejerce de manera representativa y de manera comunitaria. El Estado boliviano y la estructura del poder público está organizado a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Esta organización del Estado boliviano está fundamentada en la independencia, en la separación de poderes, en la coordinación y cooperación de estos órganos. Bien, con esto hemos terminado de analizar brevemente y a grandes rasgos los principios fundamentales que existen en cuanto al derecho constitucional comparado entre la Constitución de la Hermana República del Ecuador y la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias. El día de mañana vamos a continuar de acuerdo al cronograma, ya desarrollando otros aspectos referidos a la ciudadanía, derechos fundamentales. Permiso.